Bueno, como le decíamos, esta mañana tenemos a Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, Farideh. Muy buenos días, feliz Navidad, ¿verdad? Felicidades. Igualmente, Feliz senadora. Navidad y próspero año nuevo, esta última semana del año, y feliz de estar aquí, aunque un poco acongojada por la situación que está pasando la senadora y su familia, Melania Salvador, después del fallecimiento de su esposo en la mañana del día de ayer. Allí estaremos en breve y gracias por la concesión de abrirnos la oportunidad temprano. Farideh, tú presidiste la comisión bicameral que condujo la aprobación del proyecto de reordenamiento territorial. Ha habido algunas observaciones. En sentido general, yo creo que la mayor parte de la sociedad lo ha visto como positivo. Cuéntanos un poco de qué va el proyecto y qué, la gente que no entendemos mucho de eso, qué significa ese proyecto para el manejo de los territorios de nuestro país. Mira, eso es un proyecto trascendental. Esta es parte de un mandato constitucional pendiente que tenía el Congreso de hace más de una década, que por diversas razones no había podido o no quería el Congreso, no había voluntad política expresa para poder estudiar el proyecto y hacer todos los acuerdos o escuchar a todas las partes que tienen intereses ahí dentro. Entonces, con respecto al sector turismo, al sector agrícola, al sector empresarial, desarrollador de inmobiliario, en fin. ¿Qué plantea la ley? La ley lo que plantea es los criterios específicos sobre los cuales se va a otorgar el uso del suelo, que como dice la Constitución Dominicana, es una potestad, la normativa del uso del suelo, de los gobiernos locales. Los gobiernos locales son los ayuntamientos y los distritos municipales, pero también como manda la Constitución y la ley que crea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio, el MEPIT, es el encargado de la planificación del territorio nacional, bajo 4 instrumentos, y la ley lo plantea. El primero es el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que por el mandato constitucional tiene que aprobarse a través de una ley. Eso es un plan nacional que ya va, se basa en los criterios de la ley, pero es un plan que establece MEPIT específicamente con todas las sectoriales. Esa le falta por hacerlo. Ese ya próximamente se estará presentando ante el Congreso. Entonces, discúlpame, entonces los ayuntamientos sí otorgan el permiso de suelo, claro, pero a partir de lo que dispone esa ley. Correcto, a partir de los criterios que establece la ley ahora. Establecerá en su momento. Claro, que clasifica y califica el uso de suelo y te dice, le dice a los ayuntamientos, mira, bajo este esquema de calificación y clasificación es que tú vas a entregar ese uso de suelo. Ahora bien, tú como ayuntamiento vas a tener un acompañamiento del MEPID, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el órgano rector del sistema. En esos 4 instrumentos, Plan Nacional, los planes regionales, tenemos 11 regiones. Acuérdense que también acabamos de aprobar la ley de regiones únicas, que era un mandato. Entonces, cada región tiene sus particularidades. El MEPID, con las sectoriales y los gobiernos locales, elabora los planes regionales. Luego vienen los planes municipales, que son los planes de ordenamiento que ya en el territorio específicamente los gobiernos locales entregan el uso de suelo. Y los supramunicipales. ¿Cuáles son los supramunicipales? Aquellos proyectos que tienen que ver ya con un interés marcado del Estado, con un proyecto desarrollador mucho más ambicioso. Por ejemplo, un aeropuerto. Ahí ya tendría que entrar el gobierno central con un consejo de ministros en el órgano rector y con los ayuntamientos que va a tocar en ese uso de suelo. Entonces es un proyecto sumamente importante, duramos 2 años en una comisión bicameral estudiándolo, marca un antes y un después. Nosotros hicimos un gran trabajo, los diputados y los senadores que estuvimos ahí. Yo, sin temor a equivocarme, puedo decir, no porque yo era la presidenta de la comisión, que esto es uno de los proyectos de ley que en este Congreso se ha estudiado de manera más pormenorizada. Todos los que entramos a la comisión, entendiendo que sabíamos algo de planeamiento, ahí fue que aprendimos. Tuvimos muy buenos asesores que nos acompañaron, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista técnico. Abrimos las puertas a todos los sectores, porque este proyecto se venía ya manejando en los diversos sectores desde hace tiempo, tratando de lograr consensos. Cuando se somete el proyecto del senador Ricardo de los Santos, que ya el senador Félix Bautista había tenido un proyecto, el senador Ricardo de los Santos tiene la particularidad de que venía mucho más consensuado, tanto por los sectores empresariales como por los municipalistas, los urbanistas y todos los sectores. Entonces, en base a esos 2 proyectos, comenzamos a trabajar, comenzamos a entender, abrimos las puertas, recibimos a todos los sectores, escuchamos a todas las partes,
partes y cumplimos, por supuesto, con nuestra labor de legislar, que no es más que escuchar a todo el mundo y luego nosotros tomar la decisión. Una de las observaciones que se han hecho Sí. es relativa a esa parte, esa capacidad que tendrán los ayuntamientos de otorgar los permisos. Ahora, tú has aclarado muy bien, habrá una ley marco que regulará esa capacidad. Claro. Pero esa ley no existe todavía. ¿Qué pasará entre la promulgación de esa ley o que entre en vigencia y que podamos obtener esa ley marco? Los ayuntamientos tendrán carta libre para actuar hasta tanto esa ley le permita o le limite la actuación. Siempre los ayuntamientos lo han tenido porque la Constitución establece que el uso de suelo es de los gobiernos locales. Y es lógico, el gobierno local, los ayuntamientos o distritos municipales son los que organizan su territorio y son los que se supone que tienen que velar por el desarrollo territorial. O sea, ¿qué es lo que implica esto? Que yo como ayuntamiento, que tengo la facultad constitucional para ordenar mi territorio, decirte, Oscar, toma, mira, te voy a dar uso de suelo para que te pongas ese colegio ahí. ¿Por qué? Porque dentro de mi plan de ordenamiento territorial, con las sectoriales que hemos trabajado, ese suelo tiene vocación para tener una escuela con las normas de seguridad. Entonces eso evita que yo en un lugar que tiene vocación agrícola haga también un desarrollo habitacional. El caso de La Vega, por ejemplo, para que la gente entienda. Yo no sé si ustedes recuerdan que en La Vega hace un tiempo se desarrollaron unas edificaciones que se vendieron para uso de vivienda y cada vez que llueve el río subía y se llevaba todos los edificios. Eso no puede pasar, en La Romana también ocurrió. Claro, muchos terrenos de vocación agrícola han sido utilizados para desarrollar proyectos ya... Exactamente, esa facultad que se critica que la ley le otorga a los ayuntamientos, es que la tiene la Constitución, siempre la ha tenido la Constitución. Ahora, ¿qué pasa? Que la ley le dice a los ayuntamientos, bajo estos criterios es que vas a otorgarlo, no me da la ganariamente. Y está obligando a los ayuntamientos a que tengan un plan de ordenamiento territorial, los ayuntamientos y distritos. ¿Por qué? Porque ese plan de ordenamiento territorial solamente lo tienen 2 municipios cabeceras en este país, Santiago de los Caballeros y el Distrito Nacional. Entonces, todos los demás no tienen prácticamente. Y aún así, aquí hay un lío en una escuela que la dan en cualquier sitio. No, yo te voy a decir algo peor todavía. Aquí el 70%, según un estudio que ha hecho la Alcaldía del Distrito Nacional, aproximadamente, si no me equivoco en la cifra, el 70-65% de los colegios y las escuelas públicas en el Distrito Nacional no tienen permiso de uso de suelo. Entonces, eso es patético. Me comentaba un amigo que hay uno que tenga una calle sin salida. No. Tú tienes colegios al lado de estaciones de combustible. Sí. Eso es una amenaza permanente a la seguridad de los estudiantes y de todo el mundo. Tú tienes aprobado proyectos de desarrollo donde no deberían aprobarse porque tienen una vocación, por ejemplo, para área verde o para la construcción. Entonces esto viene también a garantizar que es lo más importante de esta ley, porque la gente a veces lo ve así técnico, yo trato de allanarle un poco, en el desarrollo de las personas. Por ejemplo, el Distrito Nacional, que es mi zona de competencia, ¿verdad? En el marco político. Tenemos en la circunscripción número 3, asentamientos humanos que se han venido dando de manera desorganizada en muchos espacios, ¿verdad? Entonces, al lado del río, en la vulnerabilidad, cuando comenzaron a habitarse esos lugares, el Estado no tenía capacidad para dar servicios sanitarios en esa zona, no tenía capacidad para desarrollar ningún proyecto habitacional porque la tierra de ahí no tenía esa vocación, no tenía agua potable, tuvo que, sobre la capacidad que el territorio fue llenándose con las personas, el Estado tuvo que comenzar a suplir eso, pero con carencia, marginalidad y exclusión. Entonces, ya con una ley de ordenamiento territorial, esos asentamientos no debieran ocurrir ahí. Y ya tú le das la potestad al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de la ley, para que en los lugares donde no se ha hecho todavía el plan, acompañe a los ayuntamientos. Y antes de que se haga el plan... ¿Y no sería la liga la que le corresponde? No, porque la ley que crea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo le da la facultad, por obviamente un vínculo constitucional que el Estado tiene, al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, ahora, entra la ley en vigencia, lo que decía Oscar. ¿Qué pasa? Yo no tengo plan de ordenamiento territorial en mi localidad y soy alcalde, por ejemplo. El Ministerio de Economía viene con 2 instrumentos. Uno son las normas subsidiarias y me dice a mí como ayuntamiento, mira, estas son las normas subsidiarias. Han sido trabajadas con todas las sectoriales en los kilómetros de tu territorio. ¿Qué son las sectoriales? Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Turismo, Ministerio de Agropecuaria, donde se han hecho un análisis del uso de suelo y la vocación que se tiene para desarrollar cada área. Sobre estas normas, tú vas a comenzar a dirigir tu trabajo.
según la ley y los criterios que establece, los planes urbanizables o no urbanizables. Y ahí el ayuntamiento comienza a trabajar también con los instrumentos que le da el Ministerio de Economía para esos fines. O sea que hay un acompañamiento, hay un vínculo directo, ya lo que está desarrollado, evidentemente la ley garantiza que se respete, porque no podemos con una mandaria destruirlo todo, ¿verdad? O hay que tener permiso ya, aunque no lo haya desarrollado. Tiene que evaluarse, pero ahora, por ejemplo, los dos municipios cabecera que tenemos plan de ordenamiento territorial, tenemos que revisarlo para adecuarlo a los criterios de la ley, a ver si lo hemos estado aplicando, para si no ajustarlos, de aquí en adelante. O sea que es una ley que marca un antes y un después. Yo creo que la aplicación de la misma va a ser difícil. O sea, no es una tarea fácil, pero dentro de la dificultad comenzamos a organizarnos y a garantizar que la gente tenga más acceso también a los servicios y que el Estado pueda proveer lo que la facultad, lo que la Constitución le manda. Omar de la Superficie. Sí. Saludos, Faride. Hola, Salud hola. para ti. Gracias. Faride, estuve manoseando la ley que se publicó mediante decreto, como manda la Constitución, el presidente de la República como jefe del Poder Ejecutivo. Antes de eso, y me llamó la atención, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, había dicho que se revisaría porque escuchó algunas cosas que no convendrían a ser puestas en funcionamiento de esa manera. Es una parte de lo que quiero que me digas. Y dentro de ese andamiaje nuevo, la parte que corresponde, precisame por favor sobre la jurisdicción inmobiliaria, las cuestiones que tienen que ver con el uso de las aguas o el subsuelo. Recientemente vi unas protestas frente a medio ambiente con los permisos para hacer pozos, ese tipo de cosas. Bueno, gracias, Geomar, por tu pregunta. Hubo observaciones. Nosotros aprobamos en el Senado el informe tal cual salió de la comisión bicameral. Se respetó mucho el trabajo de la comisión bicameral y se hicieron como 2 modificaciones más de forma que de otra cosa. Cuando llega a la Cámara de Diputados, siempre que se hace una comisión bicameral, lo que uno trata es de facilitar la aprobación en ambos hemiciclos. Cuando llega a la Cámara de Diputados, se crea una comisión especial, algo que no se estila después de que hay una comisión bicameral, y se creó porque había sectores todavía que entendían que debían hacerse cosas distintas. Recuerden que hacer un proyecto de ley de esta naturaleza, y esa es la dinámica democrática y legislativa, afecta intereses de un lado o de otro. ¿Y cuál es la labor del legislador aparte de legislar? Sentarse con los sectores y decir, bueno, mira, esto sí se puede, esto no se puede, porque como legislador yo conozco la Constitución y me guío precisamente por la Carta Magna y me guío también por los estándares y las protecciones jurídicas que hay en otras leyes. Entonces uno comienza a hacer esa labor, pero tiene que escuchar, ¿no? Entonces ahí en la Cámara, al crearse, se hizo una modificación que se sometió al Senado, se aprobó y luego el presidente promulgó, que nosotros observamos como presidenta de la comisión. Y me imagino que el consultor jurídico hablaba precisamente de ese tema. La modificación que hace la Cámara de Diputados y que aprobó el Senado de la República es en el sentido de que los gobiernos locales, ¿cuál es el problema? Los ayuntamientos, municipios cabeceras y los distritos municipales anteriormente tenían un vínculo totalmente, que no era disgregado, era de concentración, de que todas las decisiones del distrito las tomaban los ayuntamientos o los municipios cabecera. A partir de la reforma electoral, porque esto es uno de los temas que más se discutió en la comisión, del 2019, con la ley electoral, ¿qué sucede? Los distritos municipales comienzan a elegir a sus representantes. Ya no votan por el alcalde del municipio cabecera. Entonces tú tienes distritos municipales muy pequeñitos y muy grandes. Por ejemplo, tú tienes a Cienfuegos en Santiago, que tiene 250,000 habitantes. Entonces, ¿cómo tú le dices a Cienfuegos que su territorio lo va a organizar el municipio cabecera de Santiago? Hay distritos y distritos. En ese marco de discusión surgieron 2 cosas en la ley. Número 1. Generamos mecanismos asociativos que permiten que distritos municipales con muchas precariedades o muy pequeños, de 5,000, 7,000, 10,000 habitantes, tengan la posibilidad de adscribirse, si quieren, al municipio cabecera y trabajar conjuntamente para valerse del espacio técnico junto con el Ministerio de Economía. Salvado eso. Pero la Cámara de Diputados introdujo la siguiente modificación: que todos los gobiernos locales, cuando me refiero a gobiernos locales, recuerden que no hablo de ayuntamientos solamente, sino de distritos, que tienen menos de 15,000 habitantes, van
a tener, o sea, ayuntamientos y distritos, van a tener la capacidad de trabajar con el municipio cabecera de la otra zona. Cuando llegue eso al Senado, nosotros dijimos, esto no debe ser. ¿Por qué? Yo dije personalmente, en mi criterio personal como presidenta de la comisión que estudió 2 años esta ley y entendió el marco conceptual de la misma un poquito, y desde el punto de vista de mi criterio jurídico, no debería de existir esto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con los municipios que tienen menos de 15,000 habitantes? Tenemos municipios con menos de 15,000. ¿Le vamos a decir a ese municipio que el municipio más cercano va a decidir su territorio? No debe ser. ¿Por qué? Porque violenta un principio constitucional que garantiza que los gobiernos locales sean en su territorio los que organicen. Y obviamente el tema de la soberanía y la representación. Porque si yo elijo a mi representante del distrito, el municipio cabecera va a decidir por mí. Hay un tema también de legitimidad de las autoridades. Pero ya esa fue la parte que observamos, el Senado la aprobó, el presidente la promulgó. Yo creo que ahora con hacer los reglamentos y si hay alguna modificación o algún recurso que se vaya a elevar, pues será solamente en esa parte que tendrá que ser observado. Faride, ¿ha visto la carta que hace la Procuradora General de la República a los adjuntos en el sentido de llamarle la atención sobre la crítica ácida que le hacen a los jueces? No he tenido la oportunidad realmente de empaparme mucho del tema, sobre todo en estos días que después de la ley estuvimos legislando hasta el último día, estábamos en el territorio, no he tenido conocimiento de esa comunicación. Estabas sonando el puerco. En el territorio, porque la labor del legislador también es estar allí con sus políticamente, representados. ¿en qué está usted? ¿Ya ha decidido participar en el próximo proceso electoral y a qué cargo aspiraría en caso de...? Yo soy una política que desde hace muchos años y decidí comprometerme con un trabajo político para tratar de generar alguna transformación a través de los espacios de poder donde yo pudiera aportar. He sido diputada, soy senadora de la República, del Distrito Nacional y quisiera continuar en la senaduría. Lo he dicho en varias ocasiones, creo que a estos 2 años podemos exhibir un trabajo sostenido no solamente desde el punto de vista legislativo. Yo creo que la parte de la transformación que hemos llevado al Senado de manera humilde y consistente ha sido humanizar un poco el rostro del Senado de la República en el plano de representatividad. Cuando nosotros llegamos al Senado teníamos un Senado muy cerrado donde los legisladores prácticamente no tenían un vínculo con sus electores, ni siquiera dentro de la institución. Hemos abierto las puertas para que las personas nos comuniquen, para que las personas nos llamen, hemos ido a los lugares, incluso la labor de representación, hemos cambiado la parte mercurial, que es la que siempre la gente tiene como referencia de que los legisladores estamos generando recursos que no nos competen. Todo eso lo hemos cambiado sobre la base de que la representación radica simplemente en que yo como senadora, en las comunidades o en los sectores donde hay algún tipo de inquietud o necesitan un vínculo para que el gobierno central pueda resolver sus problemas, el senador pueda llevar su voz ahí en representación de ese electorado. Y lo hemos hecho. Y creo que podemos continuar trabajando en eso porque ahora vamos a iniciar como presidenta de la Comisión de Reforma del Senado algo que veníamos trabajando desde la campaña política pasada, que es la reforma institucional del Senado de la República Dominicana. Ya iniciamos con un diagnóstico desde el año pasado, un diagnóstico muy importante que se realizó y ahora a partir de esta legislatura vamos a enfocarnos mucho en la reforma. Eso implica la reforma de los reglamentos, el manual legislativo que tiene que ser armonizado con el de la Cámara de Diputados para viabilizar que los proyectos no duren tanto tiempo de estudio, que podamos también digitalizar un poco y basarnos en la tecnología para la participación no solamente presencial de los senadores en las comisiones o en las sesiones, sino que podamos participar, porque la pandemia nos enseñó que remoto también podemos incidir sin tener ausencias, que podamos abrir el trabajo de las comisiones, que es uno de mis planes, a que la gente pueda ver lo que se hace en las comisiones, que ahora están cerradas. Esa de comisión bicameral, por más que abriéramos, no podíamos estar permanentemente en vistas públicas. Si tenemos una herramienta digital que permita que las personas interesadas participen desde sus oficinas o sus casas en las discusiones de los legisladores, yo creo que estamos haciendo un sólido servicio a la democracia. Y de eso se trata, de que cuando uno ocupe espacios o participe en la política, no sea por una ambición o una meta personal. Yo pienso que la política va definiendo a través del trabajo, de los proyectos, los cambios sociales. Y yo quiero ser parte de un cambio social que genere
que los ciudadanos y ciudadanas, no solamente del Distrito Nacional, sino del país, tengan más protección y más acceso a sus derechos, como establece la Constitución Dominicana, en igualdad. Yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo la democracia y ese es mi principal objetivo para estar aquí. Bueno, senadora, muchísimas gracias. La liberamos para que gracias a ustedes arranque su camino hacia Bauruco. Así es. A través de usted nos solidarizamos con la senadora Melania Salvador también y su familia por esta partida tan lamentable. A ustedes manténganse con nosotros, vamos a una pausa, retornamos en breve.